Guadalupe Radio presenta las noticias semanales más importantes desde la Ciudad del Vaticano en nuestro informativo Desde Roma, con el Padre Jorge Múgica. Queridos amigos de Guadalupe Radio y de la agencia de noticias CENIT, les damos la bienvenida saludándoles desde la ciudad de Roma, como cada semana en 10 minutos puntuales, profundizando en las informaciones más relevantes de la semana precedente con relación a la información que genera el Papa y el Vaticano. Esta es la semana del 19 al 25 de febrero. Vamos a pasar a las informaciones. Lo más importante de la semana. Relacionado con la vida del Papa, podríamos decir que si ustedes notaron que hubo un poco menos de informaciones sobre el Papa a nivel mundial, hay una razón. Y la razón es que el Papa se retiró. Por se retiró se entiende que desde la tarde del domingo 18 de febrero hasta la tarde del viernes de esa semana, el Papa Francisco hizo sus ejercicios espirituales. Por lo que hemos podido conocer, el Papa no tuvo un predicador, por lo que lo más probable es que utilizó algún subsidio más, un libro posiblemente. De eso algunas pistas nos da los libros que el Papa regala a los cardenales en los saludos navideños o a los sacerdotes al final de la misa crismal del Jueves Santo, porque son los momentos que el Papa puede dedicar a una profundización mayor sobre temas de vida espiritual. También la mayor parte de la curia romana estuvo en una semana de ejercicios espirituales. No obstante, el Papa es quizá el único personaje en el mundo que mantiene una visibilidad, incluso cuando no la quiere, también en un periodo de retiro. Lo hemos visto porque a lo largo de la semana se han producido varios nombramientos en varias diócesis del mundo, del campo latino, de Brasil y de Argentina, aunque no solamente. Hay un nombramiento especialmente interesante y una renuncia que el Papa también acepta especialmente interesante. Y me refiero al nombramiento del secretario del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Un italiano más o menos joven sustituye a quien durante los últimos años, muchos años, se ha dedicado en cuerpo y alma a ese trabajo y es Monseñor Brian Farrell, quien ha llegado a los 80 años. Últimamente sucede que aunque en principio todos deberían presentar su renuncia y aceptárseles a los 75 años, hoy hay un dicho que está por acá que es: los 80 son los nuevos 75, porque muchas veces el Papa acepta la renuncia aunque la hayan presentado a los 75 hasta que llegan a los 80. Es el caso de Monseñor Brian Farrell y este suplente nuevo que viene de otro dicasterio, que es el dicasterio para las iglesias orientales. Por otra parte, uno de los no nombramientos, sino más bien renuncias aceptadas del Papa durante esta semana es la de un obispo polaco cuyo itinerario está involucrado en acusaciones de encubrimientos de casos de abusos sexuales. Yendo más adelante, también es interesante notar que el Papa Francisco terminó los ejercicios espirituales el viernes, pero al día siguiente, sábado, el Papa comenzaba su agenda ordinaria de encuentros. Uno de ellos, de los más relevantes, un encuentro con los diáconos de la diócesis de Roma, que están próximos a recibir la ordenación sacerdotal. No olvidemos que el Papa Francisco es el obispo de la diócesis de Roma, por tanto recibía a quienes van a ser ordenados sacerdotes de su propia diócesis. Sin embargo, la audiencia no se produjo. Y la razón de la audiencia no tenida es la salud del Papa. Hoy que estamos grabando este contenido que se estará proyectando, escuchando a lo largo de la semana, es lunes. Hoy también el Papa ha suspendido las actividades porque se encuentra mal de esta leve fiebre, leve gripa, que sin embargo viene con una historia un poco de ya varios meses, que no termina de quitársele. No tuvo esta audiencia, sin embargo el domingo, es decir, el día 25 de febrero, el Papa sí tuvo el Ángelus. Y en el Ángelus subrayó un evento, una conmemoración importante, y ha visibilizado una vez más
lo que ha sido una constante de visibilización por parte del Papa, y me refiero a la invasión rusa de Ucrania. El sábado 24 de febrero se cumplieron 2 años, ya 2 años, de la invasión de este país y de la guerra que ha dejado no cientos, sino miles de caídos en ambos bandos. Y por tanto, en el fondo, muchas familias en las que hoy falta un miembro más de esas familias. Pasando finalmente a alguna última información sobre el Papa, el Santo Padre no estuvo presente en la primera predicación de Cuaresma. No olvidemos que durante 2 periodos litúrgicos, el de Cuaresma y el de Adviento, el predicador de la Casa Pontificia, Cardenal Cantalamessa, ofrece cada viernes una predicación que ayude a vivir a la Curia Romana y al Papa mejor ese periodo litúrgico. Sin embargo, ese viernes ya estaba la silla vacía del Papa, estaba desocupada, había muchos otros miembros de la Curia Romana presentes, pero el Papa no. Esto hace sospechar que en realidad esa leve gripa no comenzó el sábado por la mañana, en que se comunicó que no habría audiencias a lo largo del día, sino que posiblemente comenzó durante la tarde, que el domingo el Papa se sobrepuso con un esfuerzo destacable para decir el Ángelus, que fue la única actividad pública, y este lunes el Papa no termina de mejorarse. Vamos a pasar a continuación a información sobre el Vaticano en general. Hay 2 noticias que han acompañado a lo largo de la semana. Por una parte, en Alemania hubo la Asamblea General del Episcopado Alemán. Todos los obispos de las diferentes diócesis católicas alemanas se reunieron del 19 al 22 de febrero en Augsburgo, Alemania, para su Asamblea General. Esta es una constante. Muchos episcopados en el mundo tienen 1 o 2 encuentros llamados asambleas generales, porque se reúnen todos los obispos, también los obispos auxiliares, también los obispos eméritos, y discuten un tema. En este caso, uno de los temas más espinosos por tratar era la constitución de un comité sinodal. Días antes, 3 cardenales, el de Doctrina de la Fe, el de los obispos y el secretario de Estado, enviaron en nombre del Papa una carta anotándoles a los obispos que, de proceder a la constitución de un comité sinodal que sustrae e impone una figura distinta, no concebida en el Código de Derecho Canónico, ya prohibida por el Papa Francisco desde muchos meses atrás, estarán rompiendo la comunión. Al final, los obispos no han ido adelante. Yo quisiera subrayar un elemento que vale la pena considerar en todo esto, y es que en el fondo, al menos hasta este momento, elemento positivo, los obispos alemanes obedecieron y en ese sentido mantuvieron la comunión con la Iglesia, en lo que hubiera sido un cisma de no haberse realizado. Segundo, que también los obispos alemanes se están enfrentando a necesidad de justificar las cosas que están haciendo. Ante todo, no son todos los obispos, porque hay otros obispos que se han mantenido, como se dice en una expresión popular, al pie del cañón, tratando de mantener a toda costa la unidad con la Iglesia Católica. Y finalmente, a mitad de semana se produjo una interesante rueda de prensa aquí en Roma relacionada con el caso del ex jesuita Rupnik. Rupnik, este famoso artista, sobre todo por el campo de los mosaicos, había venido siendo acusado por diferentes personas de abuso sexual, psicológico, físico, espiritual, de conciencia, pero hasta el momento no conocíamos los rostros ni los nombres de algunas de esas víctimas. A mitad de esta semana se dio una conferencia de prensa y las víctimas, 2 de ellas, dieron la cara. De esta manera se produce un avance más en este campo de las acusaciones contra Rupnik, y seguramente seguirá siendo noticia, sobre todo porque hasta el momento no sabemos dónde está, qué hace Mario Ivan Rupnik y quién le protegió en el pasado. Estas son las informaciones de esta semana aquí desde Roma. Les saludo muy cordialmente y nos escuchamos la próxima semana aquí en Radio Guadalupe, en Guadalupe Radio, la radio que también se ve en esta colaboración semanal con la agencia de noticias Zenit. Hasta luego. Guadalupe Radio presentó las principales noticias desde el Vaticano en Desde Roma,
con el padre Jorge Múgica.